Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Tenemos nueva entrega, octava ya, madre mía, de nuestra cronología mutante. La guía definitiva de la Patrulla X. Hoy entramos en este quinto Marvel Gold de la imposible Patrulla X. Un tomo que recopila los números 176 a 192 de la serie Uncanny X-Men y que por supuesto viene con una serie de extras, algunos bastante interesantes. Cositas chulas como la miniserie de 6 números de Kitty Pryde y Lobezno. Una etapa tranquila, sin grandes sagas, pero con unos números en los que el ritmo se desarrolla de forma apabullante. Vamos a tener primeras apariciones de personajes muy importantes. Vamos a tener la aparición de Selene, el regreso de los Morlocks o la amenaza de los espectros. Y por supuesto uno de los momentos más traumáticos sufridos por nuestra querida Ororo Monroe, Tormenta. Tenemos también la despedida de Paul Smith al dibujo para dar, eso sí, la bienvenida, nada más y nada menos que a John Romita Jr. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Nos plantamos ya en el año 1984, un año en el que la franquicia mutante gozaba de excelente salud. La imposible Patrulla X ya era una de las series de referencia del universo Marvel, tanto a nivel de ventas como de crítica. Su spin-off, Los Nuevos Mutantes, se había consolidado ya como una parte muy importante dentro de este universo mutante. Ese mismo año llegaría a Los Nuevos Mutantes Bill Sienkiewicz, un dibujante muy particular que nos sorprendió a todos con su forma de contar historias. Una serie, estos Nuevos Mutantes, que estaría muy emparentada con la serie principal. En este quinto tomo se apuesta por dar continuidad a lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Evolución hacia unos estilos gráficos más avanzados y un desarrollo total de los personajes. Sin grandes sagas ni grandes eventos, como hemos visto en etapas anteriores y veremos en etapas posteriores, Uncanny X-Men avanza consolidándose. Y es precisamente aquí donde tenemos la llegada de John Romita Jr. como dibujante titular de la serie. Uno de los dibujantes que más números de la Patrulla X ha dibujado. Un Romita Jr., eso sí, todavía alejado del estilo que le conocemos hoy. Con un trazo aún por definir, pero una capacidad brutal para representar personajes, escenarios y bueno, con una calidad narrativa inconmensurable. La sombra de su padre era muy grande, pero eso no impidió a Romita Jr. hacerse con las riendas de una de las series más populares del universo Marvel en aquel momento. A través de sus lápices y acompañado por los guiones de Chris Claremont, que ya se forjaba el título de Patriarca Mutante, vamos a ver una serie de historias cortas, quizás más mundanas en algunos casos, menos cósmicas, pero no por ello menos dramáticas y espectaculares. Entretenimiento puro y duro. Se nota ya al leer estos números que el ritmo, gracias en parte a Romita Jr., se acelera. Son números que se leen como el que bebe agua, números en los que vamos a ver cómo Claremont sigue apostando fuerte por el desarrollo de sus personajes, con una especial atención a Kitty Pryde, la niña de sus ojos, Tormenta y una pícara que cada vez va tomando más protagonismo. Es cierto que sí que tenemos un arco argumental un poco más extenso, pero no podemos hablar de grandes sagas. Y es cierto que menos en los primeros números el equipo creativo parece olvidarse un poco de toda la historia de Scott Summers y Madelyne Pryor, que veremos desarrollada más adelante. Sin embargo, la fluidez de sus historias y la madurez que vamos a ver en el desarrollo de algunos de sus personajes hacen de esta etapa una de las más disfrutables de leer. Uno de los grandes temas será el de Tormenta, como veremos un poco más adelante. Una trama en la que por culpa del gobierno y por proteger a Pícara perderá sus poderes. Un hecho que se alargará en el tiempo y que supondrá toda una crisis de identidad para el personaje. Una trama que hemos visto reflejada recientemente en la serie de animación X-Men 97 de Disney+. Otro de los personajes que mayor evolución tienen, como no, es Kitty Pryde. Tanto el desengaño amoroso sufrido a manos de Coloso como su transformación en Gata Sombra en la miniserie junto a Lobezno son dos factores que harán que el personaje, una vez terminado el tomo, no sea el mismo que al inicio. La apuesta de Claremont sin duda es la evolución de los personajes. Pícara, Tormenta, Kitty Pryde, pero también Coloso y Lobezno. Una serie que se centra precisamente en esto, en sus personajes, en su evolución personal y en sus interacciones entre ellos.
ellos. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de boutique, nos viene de maravilla. Tenemos un tomo en el que quizás lo más característico sea la llegada de John Romita Jr. al dibujo. Un Romita Jr. con una capacidad de síntesis y un estilo muy distintos al que le conocemos hoy en día, pero con un talento narrativo tremendo. Tenemos unos números especialmente entretenidos. Números en los que poco a poco vamos a ir viendo nuevos personajes y conociendo mejor a los veteranos. Sin tomar demasiados riesgos, pero apostando fuerte por la fórmula que ya había dado sus éxitos. Así que vamos a meternos de lleno con todo detalle en todos los arcos argumentales y extras de este tomo. ¡Vamos al lío! Empezamos con el número 176, un número bastante peculiar, bastante bisagra. Y es que lo que vamos a ver aquí es el germen de lo que nos encontraremos un poquito más adelante. Número centrado sobre todo en Scott Summer y Madeline Pryor, que acaban de casarse. Los tortolitos de luna de miel tendrán que sobrevivir a un accidente aéreo. Tremenda la portada, por cierto, quizás una de las más icónicas de toda la serie, en la que vemos cómo Cíclope rompe el logo. Y tremenda la lucha de Scott contra el pulpo gigante. Además, veremos la despedida de Logan y Mariko en Japón, tras todo lo sucedido en números anteriores. Veremos también el resurgir del problema antimutante a nivel gubernamental, con la primera aparición de Valerie Cooper, agente del gobierno especialista en asuntos mutantes. Y también, por supuesto, la vuelta de los Morlocks, que darán bastante guerra un poco más adelante. Un número que nos plantea, tras la boda de Scott y Madeline, qué va a pasar un poco en adelante en esta serie, plantando semillas narrativas de las siguientes tramas. Y como siempre, el problema antimutante, que es algo que ya no nos va a abandonar nunca. Llegamos a los números 177 y 178. Enfrentamiento contra la nueva hermandad de mutantes diabólicos. Y es que Mística no está especialmente contenta con que Pícara pase a formar parte de la Patrulla X. Así que ni corta ni perezosa le pedirá a Arcade, que entrene a su nueva hermandad para enfrentarse a los Hombres X. Vamos a ver también despedidas de Charles Xavier y Lilandra, algo similar a lo que hemos visto también en X-Men 97, pero con bastante menos pompa. Y vamos a ver también cómo Caos y Cíclope se despiden de su padre, Corsario. El enfrentamiento de la Patrulla X contra la nueva hermandad liderada por Mística tendrá como consecuencia más grave que Coloso sea fundido por Pyros, quedando como una estatua de bronce. Mientras el resto de la Patrulla X se parte la pana con Avalancha, la Mole y Pyros, será Kitty Pryde quien tendrá que buscar ayuda en el edificio Baxter para salvar a Coloso. Número de mucha acción, con un interludio de lo que vamos a ver próximamente con los Morlocks, con unas peleas callejeras muy bien llevadas a cabo gracias al talento de Romita Jr. Despedidas emotivas y ese tremendo cliffhanger de Coloso. Como también es dramático ese enfrentamiento cara a cara de Mística y Pícara. Un momento muy importante para Pícara, que le confesará a su madre adoptiva y mentora que no se arrepiente de haber entrado en la Patrulla X. En el siguiente número, el 179, tenemos el anunciado regreso de los Morlocks. A pesar de que Tormenta sigue siendo la líder, todo cambia para que nada cambie. Es Calisto la que lleva las riendas de estos mutantes subterráneos. Y mientras Kitty buscaba la ayuda de los Cuatro Fantásticos, ha sido raptada por los Morlocks. Morlocks que fingen la muerte de Kitty mientras la secuestran para casarla con Caliban, al que, es cierto, como vimos en el tomo anterior, le había prometido quedarse con él. Pero Lobezno se dará cuenta del engaño y la Patrulla X internará en los túneles Morlock para rescatar a Kitty. Coloso será salvado gracias al poder de Pícara. Un número especialmente crudo, en el que se refleja la crueldad de parte de esta sociedad mutante, olvidada tanto por los humanos como por sus hermanos mutantes de la superficie. Será el propio Caliban, en un acto de nobleza y bondad, el que libere a Kitty Pryde, ya que tiene claro que ella no quiere estar con él. Como curiosidad, en este número tenemos la primera aparición de Sangui. En el número 180 nos encontramos con una especie de punto y aparte. Número justo antes de la participación de la Patrulla X en las Secret Wars. Un número especialmente centrado en Kitty y en Tormenta. Número en el que ya podemos empezar a ver las fisuras de la relación de Kitty con Coloso. A Doc Ramsey, que más adelante conoceremos como Cifra dentro de los Nuevos Mutantes y amigo de Kitty, le ofrecen una plaza en la Academia de Massachusetts y le pide a su amiga que la acompañe. Allí se encontrarán a la Reina Blanca, que ya ha salido del coma provocado por su lucha anterior con Tormenta. Momentos interesantes de conversación entre Tormenta y el profesor Xavier o entre Coloso y Lobezno. La relación entre Kitty Pryde y Tormenta tampoco pasaba por su mejor momento.
Como parte del trabajo de construcción de personajes, Claremont había creado ese conflicto cuando Tormenta cambia de estilo y se vuelve más dura y Kitty siente que se ha separado un poco de ella. Por fin las dos se enfrentan cara a cara a sus sentimientos, lo hablan y parecen arreglarse un poco. En este momento parte de la Patrulla X desaparece ya que han sido convocados por el todopoderoso, el Beyonder, para pasar a tomar parte de las Secret Wars. No voy a hablar demasiado sobre este evento. Quizás el primer macroevento de Marvel que, por cierto, pues prácticamente sirvió como estrategia de marketing para vender muñecos articulados. Un evento espectacular, sí, pero que prácticamente fue pues un enfrentamiento entre todos los héroes del universo Marvel. ¿Que tuvo sus consecuencias para la Patrulla X? Pues sí, pero eso lo vamos a ver justo ahora. En el número 181, terminado el paréntesis de la Secret Wars, la Patrulla X regresa a la Tierra, concretamente a Japón. Allí les veremos luchar contra un enormérrimo dragón al más puro estilo Kaiju. John Romita Jr. sigue puliendo su estilo y nos regala un número tremendamente espectacular. Un episodio, al igual que el posterior, bueno, un poquito de transición, aunque es cierto que con ciertos detalles bastante interesantes. Y es que la vuelta de la Patrulla X a Japón, que prácticamente se ha convertido en su segunda residencia, trae de vuelta a personajes como Mariko o el mismísimo Fuego Solar. Tenemos aquí el origen y la primera aparición de Amiko, la niña que se queda huérfana tras el ataque del dragón y que adoptarán Mariko y Logan. Una lucha encarnizada contra este dragón que termina por resolver Lockheed. Veremos también el conflicto que ya nos habían presentado antes del profesor Xavier y su nuevo cuerpo al que no termina de hacerse del todo. En otra parte del mundo aparece también Cíclope, bueno, pues junto a Madeleine. Un Cíclope que no podría haberse perdido la Secret Wars. Y por último, remarcar que es en este episodio donde el senador Kelly muestra el primer borrador del acta de control de asuntos mutantes. No está mal para un número de transición. Lo mismo sucede con el número 182, también de transición, y es que los siguientes números compondrán un arco argumental un poquito más extenso. Número centrado en Pícara, que será la primera que llegue a la mansión para ver cómo están los nuevos mutantes. Una vez allí, escuchará un mensaje de Michael Rossi solicitando ayuda, y llevada por los sentimientos y recuerdos de Carol Danvers, acudirá sin dudarlo sin saber que el Club Fuego Infernal ha metido sus garras en la mismísima S.H.I.E.L.D. Allí se encontrará con Michael, antiguo amigo de Carol, y todo el conflicto de la toma de poderes y recuerdos de Miss Marvel le estallará en la cara. Número en el que vemos cómo Claremont apuesta fuerte por darle más protagonismo a Pícara. Un personaje con un trasfondo muy interesante y que poco a poco el guionista supo usar de maravilla. Vamos a ir viendo número a número según pasa el tiempo cómo esta antigua villana de la hermandad de mutantes diabólicos se transforma en la chica sureña dulce que solamente busca redención. La metamorfosis había comenzado. Yo tengo que reconocer sin rubor alguno que Pícara es uno de mis personajes favoritos, si no mi favorito, y además crush de mi juventud. Y ahora sí, tras varios números más o menos autoconclusivos, Chris y John se ponen manos a la obra para construir el arco argumental más extenso de todo el tomo. Arco argumental que abarcaría de los números 183 a 189 y en el que veríamos el regreso de Selene, a la que ya habíamos visto en Los Nuevos Mutantes, el drama más importante de Tormenta y en la llegada de los espectros. Para ir abriendo boca tenemos el número 183 en el que Coloso rompe con Kitty Pryde. Una relación que en su momento vimos natural, pero que hoy en día nos rechina un poco, ya que ella apenas había cumplido los 16, mientras que él había pasado ya los 20. En todo caso, tras enamorarse perdidamente de la sanadora Tsagi durante la Secret Wars y que ésta perdiera la vida, Peter se confiesa rompiéndole el corazón a la aún inocente Kitty. Tremenda lección de lealtad y amistad que le da Lobezno en la pelea contra el Juggernaut en un bar de Manhattan. En el número 184 tenemos la primera aparición de Forja en la colección. Un misterioso mutante nativo americano que trabaja para el gobierno, en concreto para el Departamento de Asuntos Mutantes. Veremos su tremenda casa gracias al talento de Romita Jr. y veremos el germen de lo que está por venir. Mientras tanto, Selene, a la que habíamos visto brevemente en el final del número anterior, empieza a dar caza a Rachel Summers, llegada desde el futuro de Días de Futuro Pasado y de las páginas de Los Nuevos Mutantes, bueno, pues en busca de su poder.
Las cosas se complican en el número 185 cuando el senador Robert Kelly presenta el prototipo de arma creada por Forja capaz de eliminar los poderes de cualquier mutante e intentar detener así a Pícara, vista todavía como una villana. Veremos cómo precisamente Pícara y Tormenta, que están estrechando lazos de amistad, serán asaltadas por las fuerzas del gobierno y en un giro dramático del destino, el disparo dirigido a Pícara terminará por robarle los poderes a Tormenta. El número 186 es un número especial, doble y dibujado íntegramente por Barry Windsor Smith. Número en el que veremos, tal y como se ha versionado en X-Men 97, la relación que surge entre Tormenta y Forja. Una relación que se ve truncada, obviamente, una vez que Tormenta descubre que el arma que le ha quitado los poderes ha sido creación del propio Forja. En medio de todo este drama, ya los números 187 y 188, en los que veremos la llegada de los espectros. Algo que hemos ido viendo poco a poco, pero que explota en los números 186 y 187 y culmina en el 188. Enemigos naturales de Rom, el caballero del espacio, llegarán a Manhattan a hacer de las suyas en un intento de conquistar la Tierra. Una aventura centrada sobre todo en Tormenta y Forja, con la ayuda del chamán Neis, maestro del propio Forja. Tanto la Patrulla X como la propia Tormenta, que aún sin poderes es toda una heroína, lucharán sin tregua contra esta amenaza alienígena. Ojo al interludio del número 188, donde veremos la reaparición de Magneto. Un arco argumental, no sé si podemos hablar de saga, muy complejo y completo, con varias tramas entrelazadas, con la aparición de Selene, que tendrá bastante protagonismo un poquito más adelante. Y por supuesto, un punto de inflexión total como fue la pérdida de poderes de Tormenta. Y con esto llegamos a los números 189, 190 y 191. Números en los que veremos la conclusión de la búsqueda de Selene y de los poderes de Rachel Summers, y empezará el arquito argumental de Kulan Gath. El preludio empieza en el número 189, en el que todavía en nuestro mundo vemos cómo Selene se convierte en la reina negra del Club Fuego Infernal y se enfrentará a Magma, a Mara Aquila y a Rachel Summers, que revivirá sus peores momentos como sabueso. Lucha encarnizada por el poder de Rachel, que desembocará directamente en el arco de Kulan Gath. En los números 190 y 191 dejamos un poco, y digo un poco atrás los dramas, para centrarnos en un arco argumental de aventura y magia pura y dura. Misteriosamente, un extraño campo de fuerza rodea la isla de Manhattan y todo el que se adentra en él pierde sus recuerdos y se transforma en una versión de sí mismo. Un mundo creado por el terrible mago Kulan Gath, que pretende así hacerse con el control del mundo. Vamos a ver versiones distorsionadas de muchos personajes que ya conocemos, Vengadores incluidos. Una historia en la que tanto Tormenta como las propias Rachel y Amara tendrán mucho protagonismo. Y con esto se cierran los dos grandes arcos argumentales que además están entrelazados entre sí mismos y que tenemos en este tomo. Como detalle curioso decir que al final del número 191 vamos a tener la primera aparición de nada más y nada menos que el poderoso Nimrod, el terrible centinela definitivo que viene del futuro. Bueno, y de aquí pasamos a la miniserie incluida en este tomo de 6 números de Kitty Pryde y Lobezno. Una miniserie que redefinió por completo el carácter y el personaje de Kitty Pryde. Una serie que sucede en Japón, que ahonda sobre la relación profesor-alumno entre Lobezno y Kitty Pryde y que está maravillosamente dibujada por Al Milgrom. No voy a extender demasiado en esta miniserie. Es cierto que su importancia es capital en el argumento más troncal de la Patrulla X, ya que supone un cambio sustancial de Kitty, que se transformará en Gata Sombra. Siguiendo los pasos de su padre, Carmen Pryde, Kitty se embarcará como polizón en un vuelo a Japón, para ser apresada por Ogun, miembro de la Yakuza y antiguo mentor de Lobezno. A partir de ahí, el propio canadiense hará su entrada en escena y tendremos un montón de peleas de artes marciales, viajes a los bajos fondos japoneses y la transformación de Kitty en Gata Sombra. Una miniserie muy recomendable y que creo que está muy bien encajada en este tomo. Hay que leerla. Hay que leerla porque de otra forma no entenderíamos la transformación de Kitty Pryde y la estrechez de sus lazos con Logan. Una miniserie de lectura ágil pero con mucho contenido gracias a la capacidad narrativa de Al Milgrom. Y para terminar, con los números de la serie regular incluidos en este tomo, llegamos al número 192. Número centrado en la llegada de Magus, el padre de Warlock, personaje de los Nuevos Mutantes, que llegará a la Tierra para enfrentarse a la Patrulla X. Tras el regreso de Gata Sombra y Logan a la escuela, veremos cómo Magus, el padre de Warlock, amigoyo y miembro de los Nuevos Mutantes, llegará a la Tierra y tendrá una tremenda pelea con los X-Men.
En este caso será Pícara quien salve el día, asimilando su poder y dejando al ente alienígena temblando. Un episodio ligero, un poco también de transición, pero que nos dejará unas últimas páginas de infarto con un cliffhanger que no podíamos ver venir. Y es que en esas últimas páginas de este número vamos a ver cómo una muchedumbre le pega una paliza mortal a Charles Xavier. ¡A Charles Xavier! El siguiente número incluido es el anual número 8 de la Patrulla X. Un número que le da la vuelta a ese cuento que le contó Kitty Pryde a Illyana, siendo en este caso Illyana la que le cuenta el cuento a Kitty Pryde. Reunida toda la familia mutante alrededor del fuego, tanto Patrulla X como nuevos mutantes, Illyana Rasputin, para intentar aliviar un poco el dolor de Kitty tras su ruptura con Peter, les cuenta una historia de aventuras espaciales en la que la protagonista es la propia Kitty. Una historia en la que la Reina Blanca es la mala malísima y que propone ciertos paralelismos con la historia de Kitty y Coloso. Número entretenido, que es cierto que no aporta demasiado a la trama principal, pero sí que supone un poco un alivio y también un punto de inflexión en la relación entre Kitty y Peter Rasputin. ¡Piotr! Las heridas se cierran lentamente y la pareja se da el beneficio de la duda, dejando las puertas del romance abiertas para más adelante. El resto de los extras incluidos son un par de historias en las que tampoco me voy a parar demasiado. Una protagonizada por Tormenta y Mística justo antes de que Tormenta pierda sus poderes, y otra más corta de Lobezno en Japón rescatando a Mariko de las manos de uno de los competidores del mundo criminal. Tenemos un tomo, este quinto Marvel Gold de la imposible Patrulla X, en el que hemos visto que sin grandes sagas, sin grandes eventos, lo que se hace es apostar por el desarrollo y la evolución de los personajes. Una etapa más que interesante gracias en parte al talento de John Romita Jr. Y es que a pesar de sí tener un par de arcos argumentales un poco más amplios, vemos que son una serie de números donde las tramas se van cociendo un poco a fuego lento. Una etapa un poco más mundana que vemos que se centra sobre todo en los personajes de Tormenta, Pícara y por supuesto Kitty Pryde. Y es que Claremont era muy fan de los personajes femeninos. Un autor que ha sido capaz de darles personalidad propia, carácter y que dejaran de ser objetos de atrezo o de deseo como en etapas anteriores. Y esto es algo a agradecer. Podríamos decir además que esta es una de las etapas más puras de Chris Claremont. Tanto Cockrum como sobre todo Byrne y también Paul Smith metían mucha mano en el argumento. En cambio, este primerizo John Romita Jr. no se veía capacitado para ello todavía. Es por esto que el desarrollo de los personajes es fundamental en esta etapa. La transformación tanto de Pícara como de Kitty Pryde y Tormenta, bueno, pues es total. Una etapa que se disfruta muchísimo, en la que gracias al talento narrativo de Romita Jr. se lee con gran facilidad. Ágil, muy entretenida. Y es que a pesar de los grandes dramas que nos plantea Claremont, estamos ante una narrativa tan limpia y tan clara que se hace la lectura muy fácil. Grandes historias y grandes momentos. Y lo que es más importante, el legado de una franquicia que estaba aún por superarse, que no dejaría de crecer en años venideros. Y es que a pesar de haber vivido muchos momentos intensos y muy memorables, todavía queda mucho camino por recorrer, queda mucho por llegar. Quedan muchas historias por contar. El trabajo de Claremont no había llegado a su final, ni muchísimo menos. Algo que veremos en la próxima entrega con este sexto Marvel Gold de la imposible Patrulla X. Un número en el que veremos cómo evoluciona el estilo de Romita Jr., en el que tendremos la llegada del genial Arthur Adams y momentos tan importantes como el juicio de Magneto. Así que a Lorinchi, a próximas entregas. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentar ser felices.